Bendiciones y gracias por estar con nosotros. Y en cuanto a mí, una vez más, expreso mi gratitud por la honra y satisfacción de compartir la palabra de Dios. La pasada semana leímos 2 versículos de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, para continuar con nuestro tema acerca de el ministerio glorioso del Espíritu Santo en el mundo hoy. Y hablamos del Evangelio que es poder de Dios, según el versículo 16, y en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De manera que una de las cosas que hace especial, singular, único, grande, el Evangelio del Señor Jesucristo, porque es a través del Evangelio que la justicia de Dios se manifiesta, se revela al mundo. Tocamos entonces este tema tan controversial y polémico como es el de la justicia. No hay marco más apropiado quizás para poder ver cómo el hombre está encarando la cuestión de la justicia en esta situación de crisis, de pandemia. ¿Es acaso cuando estamos viendo más manifestaciones de injusticia, marchas de turba desenfrenada, sembrando destrucción a su paso, en su búsqueda o en su esfuerzo por imponer justicia? Escuché a un hombre quebrantado dando testimonio como en una fracción de minutos del esfuerzo de toda una vida para establecer su pequeño negocio, el esfuerzo familiar, que lo que le daba sustento y seguridad financiera a su familia, en cuestión de minutos había desaparecido, había sido destrozado totalmente y el hombre prácticamente estaba en bancarrota. Y desgraciadamente no es un caso aislado. Carros incendiados, casas destrozadas, propiedades de pequeños propietarios destruidos, gente sin trabajo, todo esto como secuela del esfuerzo de algunos que dicen que están buscando justicia. De hecho, entonces, que este asunto de la justicia es bastante álgido. Y pienso que yo soy la última persona para poder hablar cómodamente acerca de la justicia. Pero me voy a centrar en lo que dice el texto bíblico, la justicia de Dios. Y cuando estoy hablando de la justicia de Dios, estoy hablando de lo que es la esencia de la justicia. No es un asunto meramente espiritual, religioso, encasillado en las 4 paredes de un edificio llamado templo. No, estamos hablando de lo que es el fundamento de todo lo que podamos llamar justicia en un sentido correcto. Se me ocurre que la justicia de Dios es algo así, y van a disculparme la ilustración que se me viene, es como el aceite extra virgen de oliva. El aceite extra virgen es el aceite de la aceituna, más familiar para nosotros, en su estado puro. El aceite extra virgen se extrae a fuerza de presión mecánica a baja temperatura sobre las aceitunas. De manera que el aceite que se saca es puro, exactamente puro, no tiene ninguna contaminación, no ha sido alterado por ningún otro elemento químico para facilitar su extracción, no, está exacto, puro y sin contaminación. Esa es la descripción que se me ocurre para referirme a la justicia de Dios.
la justicia en su estado puro, sin contaminación, sin manipulación, sin absolutamente alguna alteración de parte del hombre. Eso es lo que la palabra denomina justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá. Quiero hacer una sencilla explicación o definición de lo que se entiende por justicia. La justicia básicamente es un asunto de relación. Está bien establecida en la palabra y también secularmente se acepta la justicia como una cuestión de relación. De hecho, uno de los primeros eruditos en discutir el asunto de la justicia, Platón, ese gran filósofo griego de la era antes de Cristo, él presentaba la justicia como una forma de convivencia que se debe dar entre los miembros de una comunidad de manera, y esta es una cita textual, se supone que de Platón, dice, una comunidad de manera que cada cual recibe lo que se merece. Podemos decir entonces que la justicia es una relación cuyo fin es la paz y el bienestar común, para lo cual todos se esfuerzan en mantener un sano equilibrio en la demanda de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Entonces la justicia demanda que haya una relación de igualdad ante la ley y también de responsabilidad, que haya un equiparamiento entre el deber y el derecho. Si hay una sobrecarga en uno de los dos extremos, no hay justicia, porque todo derecho tiene un precio, un deber como contraparte. Yo quiero entonces que algunas de las cosas que acabo de decir queden claras más adelante cuando sigamos mirando el enfoque de la justicia de Dios, porque es de suma importancia. Ha habido una evolución a través de los siglos. Cuando la sociedad, cuando la humanidad comenzó a asociarse en sociedades patriarcales, tribales, era más o menos fácil establecer reglas. A veces dependía del patriarca o del más poderoso para decir qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque por definición la justicia es un asunto moral. Tiene que ver con lo que es bueno y con lo que es malo, con lo que no conviene y con lo que debe de buscarse para el bienestar de todo el grupo social. Conforme la sociedad ha ido evolucionando, al llegar al extremo de una organización tan compleja como la que tenemos en este tiempo presente, sociedades hiperestructuradas, y no solamente nacionalidades o pueblos, sino que ahora estamos viviendo en tiempo en que ya las barreras están desapareciendo o están derrumbándolas y los límites de todo tipo están desapareciendo y estamos ya en una situación de globalización o como algunos llaman de globalismo. Sea como fuere, entonces necesitamos prestar más atención y eso es lo importante, porque nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de entender lo que está sucediendo en nuestro entorno para saber cómo debemos comportarnos adecuadamente, pertinentemente en las circunstancias y momentos que vivimos para ser instrumentos de cambio, para ser portadores del mensaje del reino de Dios con eficacia y para ser lo que estamos llamados a ser, personas que viven bajo la justicia de Dios, personas que encarnan la justicia de Dios,
con las limitaciones naturales de nuestra humanidad, de nuestra imperfección, de nuestra limitación intelectual, así todos seamos dignos representantes de Dios y dignos manifestantes de la justicia de Dios. Es importante, yo creo, y no es la primera vez que ustedes me escuchan, que nosotros los cristianos tenemos que ser por naturaleza inquisidores, tenemos que inquirir, tenemos que cuestionar, tenemos que juzgar para tener precisión en lo que vemos y en lo que creemos, para que tengamos también precisión en lo que compartimos y en lo que hacemos como testigos del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos exhorta a no ignorar, nos exhorta a conocer, nos exhorta a examinarlo todo y que retengamos lo bueno dentro de ese concepto bíblico que es que queremos afrontar este asunto de la justicia. Digo pues que entonces el concepto de la justicia ha evolucionado, no necesariamente para bien, porque ya lo dijimos, hay manifestaciones supuestamente de búsqueda de la justicia, manifestando violencia y promoviendo la injusticia. En un primer momento se comenzó a dar a la justicia ya un marco legal para que pueda funcionar. Se creó lo que se llama el Estado de Derecho como escenario propicio para que la justicia pueda florecer y manifestarse abarcando a toda la sociedad. Pero vivimos en tiempos en que todo se está relativizando, se está subjetivizando, se está haciendo pueril lo que no debe ser, de manera que la justicia no escapa a esta tendencia universal. Es más, se están estableciendo leyes que son injustas de por sí. Se está penalizando ahora a personas que no están de acuerdo con conductas. Antes la justicia tenía lugar y necesidad porque había discriminación en cuanto a ciertas personas por su etnia, por su raza, por su lenguaje, idioma o por su situación económica. Pero ahora se ha ampliado, por decirlo de alguna manera, el campo en que la justicia se quiere imponer y se está penalizando a todos aquellos que no están de acuerdo porque es injusto estar en desacuerdo aún con conductas. Y se están aprobando leyes en algunos lugares para penalizar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. En este momento, particularmente algo que nos atañe a los cristianos, hay decenas, centenas de miles y acaso de millones de personas que están en la cárcel por el solo hecho de ser cristianos y porque se han promulgado leyes justamente que están hechas a la medida para impedir que el cristiano viva, manifieste su fe, aún en lo individual, familiar, libremente, y se está penalizando. Esa es la razón, porque hay tantos cristianos encarcelados hoy en día y muchas personas, aparte de ser cristianos, porque las leyes que se están aprobando, supuestamente para mantener el orden de derecho, son injustas también. Pero ya yo no soy la persona adecuada para poder legislar o hablar sobre este asunto. Vuelvo a decir entonces, lo vamos a enfocar en lo que básicamente es la justicia. Y para poder tener una idea más o menos clara, tenemos que buscar el valor o el significado de la palabra justicia, del concepto justicia en la palabra. No es suficiente leer manuales de legislaciones o conceptos, informaciones psicológicas, sociológicas. Tenemos que buscar esta definición o una comprensión del significado de justicia en la palabra. Y la mejor manera es justamente comenzar
desde la primera ocasión en que se usó la palabra justicia en la Biblia. En Génesis capítulo 15, el Señor está hablando aquí a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Dice en Génesis 15 que Dios se manifiesta a Abraham. Abraham ya había sido llamado por Dios. Podemos ver su llamamiento en Génesis capítulo 12, cuando era un pagano, porque en el capítulo 24 de Josué se refiere a Abraham, a su padre Taré, como paganos. Era un pagano. Pero Dios conocía a este hombre, que era la persona adecuada para usarle como su instrumento para formar su pueblo y a través de su pueblo bendecir a toda la humanidad. Ya en el capítulo 12, Dios llama a Abraham que deje su tierra y su parentela, lo dirige hacia Canaán. Y desde el momento que lo llama, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti, porque serás padre de multitudes. Pero Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Su esposa Sarai tenía poco menos de la edad de Abraham. Pero Sarai era estéril y estaba ya en una edad en que, aun cuando hubiese tenido una época de fertilidad, ya había, como decían en ese tiempo, le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no era fértil. Con todos estos asuntos, teniéndolos en mente, Dios llama a Abraham y se le aparece repetidas veces. Pero es aquí en el capítulo 15 cuando Abraham está ofuscado: Señor, pero ya está pasando mucho tiempo. Y lo que yo veo es que el que me va a heredar es ese Damaseno Eliezer. Porque Abraham no estaba pensando tanto en la parte del llamamiento de Dios, que él sería motivo de bendición a toda la humanidad. Él estaba pensando en el anhelo profundo de su corazón de tener descendencia, de ser padre, de tener hijos. Y hasta ahora esa esperanza no se cumplía. Y le dice en el versículo 5 del capítulo 15, él lo llevó fuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Es Dios hablándole a Abraham. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está entonces la relación natural de la justicia con la fe. Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como todo lo que proviene de Dios, la justicia depende de la fe. ¿Qué cosa es fe? Creer en Dios. No sabemos cuántas luchas tuvo Abraham, pero las tuvo antes de llegar a ese punto de creerle al Señor. Vemos a Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, cuando Dios le llama a sacrificar a su hijo, él lo va a hacer, está dispuesto a hacerlo. Pero hay algunos pasajes en otros libros del Nuevo Testamento que nos explican la lucha que tuvo Abraham. Por ejemplo, en Romanos 4:18 dice que él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, porque desde el momento que recibió la promesa hasta que se cumplió la promesa pasaron más de 20 años. Porque Abraham todavía era un hombre de su tiempo, aceptó el llamamiento de Dios, pero su mente, su cosmovisión, su comportamiento diario era todavía la de una persona pagana. Por eso explica muchas de las cosas que hizo Abraham. Todavía arrastraba ese tremendo peso. Pero cuando
Dice la palabra que creyó en esperanza contra esperanza. Nos dice quizás cómo Abraham cifraba sus expectativas. Por alguna razón, este es el año. Pasaba el año y no sucedió lo que él esperaba. Y eso fue sucediéndose vez tras vez, pero lo importante es que Abraham se mantuvo firme en esa esperanza de creer lo que Dios le había prometido, en la manera como aceptó la voluntad de Dios según Génesis capítulo 15, versículo 6. Hebreos 11:9 dice: pensando que Dios es poderoso para resucitar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Lo que está diciendo la Biblia es que cuando Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, dame a tu hijo en sacrificio, Abraham estaba resuelto a hacerlo. Y cuando llevó a Isaac, ya lo hemos dicho en alguna ocasión pasada, él estaba resuelto a hacer lo que demandaba el sacrificio. Para Abraham esto era algo natural en su ambiente. El sacrificio de seres humanos, de hijos, era algo natural y estaba dispuesto a hacerlo. Y lo iba a entregar en sacrificio, porque él creía que aquel que le había dado la promesa y cuyo cumplimiento de la promesa estaba allí atado en el altar, tenía poder para resucitarlo de la muerte. Bien, entonces este es el modelo de lo que es creer para que la justicia de Dios venga a nosotros. Porque lo que el Evangelio hace, el producto final de lo que el Evangelio hace al ser humano es hacerlo justo. La Biblia llama a Jesucristo el justo. Eso es lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 3. Ustedes entregaron al santo y al justo y demandaron que se les dé un homicida. Cristo es lo que encarna la justicia de Dios en todos los aspectos de la vida. Ahora, cuando estamos hablando de la justicia, entonces estamos hablando de algo que eventualmente puede causarnos conflicto, porque si bien es cierto que nosotros tenemos acceso a la justicia de Dios, que se tiene que manifestar desde adentro, desde nuestro corazón hacia afuera, abarcando todos los círculos, todos los niveles, todos los escenarios en que vivimos como seres humanos, en nuestra casa, en el negocio, en la familia, en la sociedad, como padres, como empresarios, como trabajadores, como gobernantes, si acaso Dios nos llama a ocupar cargos de autoridad. Tenemos que ser justos y manifestar esa justicia en nuestros hechos. No imponerlas, pero manifestarlas, y es eso lo que nos va a provocar conflictos. Por eso es importante, porque va a haber momentos en que el César va a reclamar que le demos lo que le corresponde a Dios. Ustedes conocen ese pasaje de Mateo capítulo 22, cuando alguien trató de tenderle una trampa al Señor acerca de los impuestos. Él dijo: muéstreme la moneda, aquí está. ¿De quién es ese esfinge? De César. Pues entreguen a César lo que le pertenece y a Dios lo que es de Dios. Pronto los discípulos entendieron a qué se refería en esto de darle a César lo que es del César. En Hechos capítulo 4, cuando son cominados para que dejen de predicar el Evangelio, ellos dicen: no es justo
desobedezcamos a Dios por hacer lo que ustedes dicen. Pero en Hechos capítulo 5 es allí donde ya los discípulos dicen: no podemos desobedecer a Dios por obedecer a ustedes. Es mejor obedecer a Dios que a ustedes. Aquí está entonces lo que podemos decir, el meollo del asunto que puede marcar esa división entre nosotros, y de hecho se confronta constantemente esta situación. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5, y 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. En Romanos capítulo 13, la palabra establece el rol de la autoridad. Dice que ha sido establecida por Dios, pero con un propósito, para que la autoridad, dice, a la cual se le ha entregado la espada, es decir, para hacer justicia, lo que algunos llaman el monopolio de la fuerza en manos del Estado, con el fin de establecer normas y formas de gobierno en base a la justicia para el bienestar común. Dice allí que la autoridad es necesaria y los que ejercen autoridad son servidores de Dios para castigar al malo y honrar al bueno. Ese es el propósito, esa es la justicia. En 1 Timoteo 2, versículo 1, se nos exhorta a orar por todos los hombres, especialmente por los que están en preeminencia y ejercen la autoridad. Para, dice luego en el versículo 2, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es entonces la razón por la cual tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos que apoyarlas en todo en cuanto están procurando hacer cosas dentro de los principios de la palabra de Dios, que están centrados, estuvieron en el antiguo pacto de los 10 mandamientos. Luego el Señor los sintetizó en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y de la misma manera amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está todo en germen, todo lo que exige que hagamos cuanto sea necesario para poder vivir en paz. La justicia es el resultado del amor de Dios. Versículo 5 de Romanos 13 dice que nosotros, los cristianos, tenemos que sujetarnos a la autoridad no solamente en razón del castigo, sino también por asuntos de conciencia. Y este es el terreno que marca la diferencia de dónde debe estar nuestra lealtad: en la justicia del hombre, que muchas veces es injusta, o en la justicia de Dios, la conciencia. Los principales objetores de lo injusto son justamente personas que tienen conciencia de su responsabilidad delante de Dios. Es la conciencia lo que nos mueve a rechazar lo que es injusto y hacer a toda costa lo que es justo, en tanto que nos sea posible hacerlo. Es esa conciencia que necesitamos que sea mantenida en una correcta relación con Dios, transparente y sensible, porque podemos estar sobrellevando, soportando o apoyando situaciones de injusticia. De hecho, estamos viviendo en tiempos tan difíciles y desafiantes que debemos estar preparados
para poder manifestar la justicia de Dios. El evangelio que hemos creído y el evangelio que predicamos es el evangelio del reino. El Señor relacionó la justicia con el reino. Buscad el reino de Dios y su justicia. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No hay reino de Dios, no habrá paz, no habrá tranquilidad, no habrá Estado de Derecho que se sostenga si es que no hay una genuina justicia. Por eso tenemos que estar orando, clamando a Dios para que Dios nos dé discernimiento. Tenemos que ser responsables para informarnos adecuada, sanamente, de manera que cuando escojamos nuestros gobernantes estemos seguros que están lo más cercano posible para poner por obra planes de gobierno y acciones que sean justas, no perfectas, porque no hay personas que estén desligadas de Dios, desconectadas de Dios, que puedan tener esta justicia pura de la cual mencioné y que comparé con el aceite de oliva extra virgen. No, pero sí hay quienes tienen cierta comprensión y cierta intención de hacer las cosas de la manera más cercana a lo que nosotros conocemos justicia. Es tiempo que debemos orar, es tiempo de clamor, es tiempo de responsabilidad, porque solamente la justicia que está cimentada en la justicia de Dios es lo que va a traer paz, lo que va a traer estabilidad, lo que va a permitir que podamos vivir quieta y reposadamente, que cada cual reciba lo que merezca, como decía este antiguo filósofo. De manera, mis hermanos amados, que tenemos una razón más por la cual orar, buscar el rostro de Dios y sobre todo someter nuestra vida a la voluntad de Dios, porque esa justicia solamente viene cuando estamos realmente ligados a Dios en sujeción a su voluntad. Eso es lo que realmente satisface nuestro espíritu, nuestras expectativas, y nos hace sentir dignos y satisfechos por la clase de vida que Dios nos permite vivir para Él, en el poder de Él, y también ser motivados para procurar transmitir esta justicia cuanto podamos. Cuanto más personas justas haya, más justicia va a haber en nuestro entorno. No la podemos imponer. La justicia de Dios se transmite de uno en uno y tenemos que hacer nuestra parte para que el reino de Dios y su justicia se extienda. Solamente así podemos esperar días de bendición. No son el cambio de autoridades como fin, no son medidas que se tomen al margen o contra los principios divinos, lo que nos garantice un mínimo de justicia, sino todo lo opuesto. Nosotros somos gente de justicia. Oremos y procuremos que nuestro mundo tenga más de esta justicia a través de nuestro ministerio. Señor y Padre, hemos orado, hemos predicado, hemos compartido tu palabra, hemos desafiado, aún en medio de nuestras torpezas y limitaciones. Padre, hemos dicho lo que creemos que es tu palabra. Padre, haz tú claro todo pensamiento,
todo concepto de tu justicia en la mente y en el corazón de los que nos han escuchado, en los que te conocemos, que nos esforcemos en ser justos, en ser más justos cada día, transformados por el poderoso Evangelio de Jesucristo, y en predicar con fervor este santo Evangelio, para que cada día haya más personas justas en el mundo, y haya así entonces padres justos, ciudadanos justos, profesionales justos, gobernantes justos, que traten y procuren vivir y hacer cada día acciones de justicia para la gloria de tu nombre. Hemos orado, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.